Adelante. Dice la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar delante de tu palabra. Señor, yo con temblor delante de tu palabra, Señor, reconociendo que solo soy un hombre, Señor, pecador, necesitado de ti. Te ruego tu misericordia, tu asistencia, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y te agradecemos también por permitirnos adorarte, cantar a tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, y ahora lo vamos a hacer a través de tu palabra, poder adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Anteriormente a los pasajes que nos toca el día de hoy, en el contexto, para contextualizar un poco lo que hemos escuchado, el Señor les habla a sus discípulos sobre el reino de los cielos. ¿Y quién era el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor les dice que, a diferencia del mundo, ¿no?, que pone en alto a las personas que son de mucho dinero, que pone en alto a las personas que son bien posicionadas, que tienen un nombre en la sociedad, que son famosos, ¿no?, y que todo el mundo conoce. A diferencia de ellos, el Señor dice que para los mayores en el reino de Dios son los más pequeños. Son aquellos que se humillan ante Dios, los más pequeños. Y así que el Señor pone de ejemplo a un niño, ¿no?, en el contexto, que para las personas de ese momento, en ese tiempo, no eran tomados en cuenta como personas relevantes, porque eran simplemente niños, eran dependientes de sus padres, no tenían cargos de poder y tampoco eran considerados sabios ni entendidos. Aún así, Dios conocía a cada uno de esos niños, conocía a cada uno de ellos. De la misma manera, la idea es esa, que los pequeños del reino de los cielos, aquellos que se humillan delante de Dios, son como estos niños. Son como estos niños. Y Dios pone en alto el nombre de estas personas. Es lo que está mostrando Jesús. Así que, después de que Jesús les enseña estas cosas a sus discípulos, nos dice Marcos que Juan le comentó a Jesús, Juan, el apóstol Juan, le comentó a Jesús acerca de que vieron un hombre echando fuera demonios, pero decidieron prohibir a este hombre que continuara haciendo lo que hacía, por el hecho de que no le seguía. Fíjese en el versículo 38, si me acompaña. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Este Juan es el mismo Juan que más adelante va a ir con su hermano Jacob y con su madre a pedirle al Señor que uno se siente a su derecha y el otro se siente a su izquierda en su reino, pero el Señor les dice que esos son lugares designados que solo Dios iba a dar. Este Juan también es el mismo que junto a su hermano querían hacer descender fuego del cielo para que consuma a unas personas que no le permitieron hacer preparativos para la Pascua. Pero Jesús los exhorta, diciendo que Él no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Así que nos encontramos con este Juan que estaba un poco inquieto, un poco atemorizado por lo que el Señor está diciendo, quizá un poco dubitativo, pensando en lo que el Señor estaba diciendo hace unos momentos, de que el reino de los cielos era para aquellos que eran como niños. Y Juan, inquieto ahí, le va a contar al Señor lo que había pasado, que prohibieron a un hombre echar fuera demonios. Le expresa al Señor que todos juntos, no solamente Juan, habían decidido de forma unánime detener las obras milagrosas
que este hombre desconocido hacía en nombre de Jesús. Literalmente estaban intentando impedir que este hombre desconocido echara fuera demonios. Fíjese, hermano, que este hombre que echaba fuera demonios, lo que nos dice el texto, lo acabamos de leer, estaba teniendo éxito en lo que hacía. Porque Juan le cuenta al Señor que este hombre estaba echando fuera demonios y la palabra que usa Juan es un verbo continuo que quiere decir que este hombre había tenido éxito varias veces, no solamente una vez, varias veces. Pero ellos, unánimes, se lo prohibieron. Y Juan le dice al Señor que así lo hicieron. ¿Por qué motivo? Porque no lo seguían. Porque no lo seguían, no a Jesús, sino a ellos. No seguían a ellos, a los discípulos del Señor. Los discípulos aún no comprendían, hermano, las características del reino de Dios. Ellos quizá pensaban que porque ellos eran los discípulos del Señor, aquellos quienes estaban interesados en seguir a Cristo debían seguir a ellos. Pero además podemos ver que quizá en ellos pudo haber también algo de envidia por el hecho de que no habían podido liberar a este muchacho endemoniado, pero en el contexto anterior había un hombre que había hecho esto. Y ahora otra vez, otra persona echando fuera demonios. Y ellos, el Señor los había reprendido porque no lo habían podido hacer. Sea así o no, el texto no lo dice, eso lo podemos presuponer. No es que está diciendo que ellos tenían envidia de esta persona, pero podemos presuponerlo. No estamos afirmando que esto es lo que dice Marcos, simplemente es una suposición. Sea así o no, la realidad es que ellos le prohibieron a este hombre que siguiera ayudando a personas a que sean libres de los poderes del enemigo. Pero, ¿qué respuesta le da nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso ellos habían hecho bien en hacer esto? ¿Estaban correctos en lo que estaban haciendo? Por supuesto que no, todos conocemos la respuesta. Y esto lo sabemos porque nuestro Señor les dice en el versículo 39, si me acompaña, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Podemos ver que Jesús les remarca verdaderamente qué es lo importante. Cuando ellos estaban pensando en otras cosas, Jesús los centra y les dice que no se lo prohíban. Le muestra qué es lo importante. Ninguna persona que haga milagro en nombre de Jesús, dice, puede hablar mal de él. Sino todo lo contrario. Imagínese, hermano, ¿qué puede decir una persona que está ayudando a otra a ser libre de un espíritu inmundo a través del nombre de Cristo? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Ir a blasfemar contra Cristo? ¿Ir a hablar mal de Él? No, todo lo contrario. Él va a salir gozoso, contento y a dar la buena nueva, a contar lo que el nombre de Jesús puede hacer, no lo que Él hizo, sino lo que el nombre de Cristo puede hacer. Así que este hombre comprendía un poco mejor que los discípulos qué era lo que el reino de Dios venía a hacer a este mundo, qué era lo que, Jesús venía a hacer a este mundo, demostrar las características del reino de Dios. Ese es el propósito de Cristo y es lo que Él está enseñando en este momento a ellos. Aquel exorcista desconocido entendía lo que los discípulos no comprendían hasta ahora, hasta este momento. Así que cuando vemos los discípulos podemos nosotros pensar que son un poco parecidos también a nosotros. A veces no entendemos las cosas y hacemos las cosas por cómo nos salen. Pero la realidad es que debemos ver si está en la voluntad de Dios. Comprender si lo que estamos haciendo da honra al nombre del Señor. O simplemente no lo hace. Versículo 40 dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Aquí Jesús muestra dos lados bien definidos, no tres, sino solamente dos. Él dice esto dando a entender que si eres de Cristo o no eres de Él, no hay término medio. O eres del Señor, estás en el cuerpo de Cristo, o estás lejos de Cristo, eres del maligno. No hay un término medio, donde uno puede decir, bueno, yo no soy de Cristo, pero soy un poco bueno, y entonces estoy ahí cerquita. No, o estás en Cristo o no estás en Él. O estás en Cristo o le perteneces al enemigo. Él dice esto para hacerles saber a ellos, a sus discípulos, que este hombre no estaba del lado de las tinieblas, sino que estaba del lado de ellos, del reino de los cielos, del lado de Cristo. Porque este hombre estaba beneficiando a personas que estaban atormentadas por espíritus malos a través del nombre de Jesús. Así que podemos decir que esta es una batalla, sí, es una batalla donde hay personas a favor y personas en contra del reino de Dios, donde hay gente del reino de Dios y personas que pertenecen al reino de las tinieblas. Pero este hombre desconocido que liberaba a personas endemoniadas no era un enemigo, como los discípulos pensaban, sino que era alguien que estaba del mismo bando que ellos. Era alguien que había entendido el deber de ser un seguidor de Cristo. No se quedó quieto en su casa, porque probablemente esta persona, no lo dice Marcos, pero quizás se convirtió en algún momento que Cristo predicó y empezó a tratar de ayudar a las personas. No se quedó quieto. Así que cualquier persona que dice que es salva, pero no está haciendo absolutamente nada dentro de una iglesia o predicándole a alguna persona, que tiene que reflexionar, hermano, sobre si verdaderamente es salvo. Porque cuando uno es salvo, Dios te lleva a hacer buenas obras. Y en este caso este hombre estaba haciendo esas buenas obras, que Dios lo estaba llevando a hacer, obviamente. Si nosotros somos salvos, podemos estar en un tiempo de quizá quietud, sí, se puede estar, quizá no estamos haciendo nada, quizá estamos dormidos. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Pero no estar dormido por años, hermano, sino que debemos hacer para el Señor, por lo que Él hizo por nosotros, primeramente. No hacemos nada por nuestra propia capacidad, porque no tenemos capacidad. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros quien nos capacita para hacer las cosas. Este hombre, haciendo estas obras en nombre de Jesús, está obrando para el avance del reino de Dios. Pero los discípulos se lo querían impedir. No entendían que era más importante que personas sean liberadas y estén en paz con Dios que su propio reconocimiento, tal vez. ¿Qué mejor ejemplo de paciencia y de constancia que nuestro Señor Jesucristo con ellos? Que a pesar de la dureza del corazón de ellos, el Señor seguía siendo paciente para con ellos. Así que, hermano, aunque quizás estés dormido, Dios es paciente contigo, te ama. Y Él es paciente para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos volvernos a Él. A pesar de que ellos estaban tan faltos de entendimiento, inclinados muchas veces al egoísmo, Él los sigue preparando para la hora de su partida, para la hora en que ellos mismos iban a llevar las enseñanzas de que Jesús les daba a ellos. Dios decía, Dios tiene paciencia de nosotros. Como decía antes, quizá al ver estos textos reflexionamos, pensamos, decimos, qué terco que eran los discípulos. Tenemos razón al decir eso, sí. Pero debemos mirar nuestro interior. Debemos escudriñarnos, debemos ver nuestro corazón, hermano. Que nuestro corazón, como siempre decimos, no es simplemente el órgano vital, sino lo más profundo del hombre,
debemos escudriñarnos a nosotros mismos y ver si no estamos siendo tercos como ellos, si no estamos valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si no estamos valorando a nuestros hermanos que oran por nosotros, que nos dan una palabra de exhortación cuando la necesitamos, que nos hablan, que nos aconsejan. El Señor vino a traer buenas nuevas de salvación. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Lo estamos predicando? ¿Le hablamos a la gente? Lo debemos hacer. Y le animo a que lo haga. Esta exhortación primeramente es para mí. Yo le hablo porque hablamos para compartir la palabra de este púlpito, pero cada vez que pienso en predicar, primero pienso en predicarme a mí mismo, porque yo también necesito reflexionar sobre esto. Por eso no hay un solo predicador aquí, sino que hay varios. Necesitamos ser exhortados los unos a los otros. Y más hermanos que se animen a poner su vida para el servicio del Señor y que puedan predicar desde este lugar para seguir edificando la iglesia de Cristo. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. El profeta de Dios llama a las personas a que vayan a Dios. Si tú sabes esto, hermano, debes hacerlo también. Debes llamar a las personas a que conozcan a este Dios. Así como esta persona que quizás no tenía un entendimiento de teología tan grande, no era tan sabio quizá, no lo sabemos, pero él estaba tratando de ayudar como podía a las personas. Y sabía que en el nombre de Cristo las personas eran libres. Y ahí estaba ese hombre. Así que no es necesario que tú tengas un conocimiento completo de la teología. Estamos aprendiendo, venimos al seminario para aprender, para capacitarnos más. Y eso está perfecto. Pero para que tú prediques el Evangelio solo debes conocer una cosa: que Cristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados y que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Amén. Por último, el Señor dice: y cualquiera que os diere, el versículo 41, un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto es un adelanto de los sufrimientos que iban a padecer los discípulos del Señor. Ellos iban a padecer por causa del nombre de Cristo. Y cualquiera que se acercara a los discípulos del Señor y le ofreciera un vaso de agua, en el momento de que esta persona estaba sufriendo, no iba a perder la recompensa de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque esa persona que se acerca con un vaso de agua al discípulo probablemente también iba a ser condenada. Probablemente también corría riesgo de ser encarcelado ayudando a un discípulo del Señor. Así que estas personas que en vez de sumarse a la burla de la multitud hacia los discípulos, extendieran de misericordia hacia ellos, Dios le daría recompensa. Es así, mi hermano, que cuando tú predicas el Evangelio, no esperes una recompensa monetaria, espera una recompensa celestial, la recompensa que viene de parte del Señor. Y que quizá en esta vida veamos, pero seguramente en la eternidad lo vamos a ver, si en esta vida no vemos esa recompensa. Hay tesoros en los cielos para todos aquellos que se disponen a llevar este mensaje. Dios le bendiga, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu palabra, Señor, por tu bondad, Señor, tu misericordia. Señor, te ruego que tú nos ayudes a poder